Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Amparo en el marco del programa de estudios e investigación de la colección permanente. Hoy tenemos esta conferencia titulada El acervo de imaginería guatemalteca, una mirada tangencial. Y bueno, por supuesto, damos la bienvenida al doctor Pablo Francisco Amador Marrero. Pablo Amador Marrero es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la rama de Estudios de Arte Virreinal. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, obteniendo el título en la especialidad de Restauración Escultórica. Maestro en Historia del Arte por la Universidad de La Laguna, Tenerife, Canarias, y doctor en Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria con la tesis Escultura ligera novohispana en el arte español, siglos XVI-XVII. Profesor de maestría y doctorado en Historia del Arte en la UNAM, que compagina con cursos y conferencias en México y en el extranjero. Junto a sus participaciones en diversos congresos nacionales e internacionales, ha escrito diversos libros y, en paralelo, ha publicado un buen número de artículos en revistas especializadas internacionales, centrados principalmente en las técnicas artísticas y estudios sobre la imagen escultórica. Además, ha sido responsable de más de una decena de curadurías entre México y España. Actualmente se encuentra laborando en la revisión de su próximo libro, Puebla Nazarena, y trabajando la curaduría de varias exposiciones internacionales y nacionales. Como restaurador, ha intervenido un considerable número de piezas, retablos, esculturas y pinturas, tanto de las escuelas andaluza, madrileña y canaria, en lo que se refiere a España, piezas flamencas, americanas y genovesas. Es fundador y miembro permanente del Seminario de Escultura Virreinal adscrito al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y, por supuesto, colaborador y amigo del Museo Amparo. Nos da muchísimo gusto recibirte, Pablo. Muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a recibirlo con ese gusto que nos da tenerlo hoy. Muchísimas gracias. Siempre que llama al Amparo hay que decirle que sí, pero cuando llama al Amparo y es Silvia la que llama, pues no se puede decir que no, ni cuando uno está en sabático como estoy yo ahora. Por lo cual agradezco al museo, a los responsables del museo, a su director Ramiro, a Silvia, y les agradezco a ustedes que vengan un jueves a escuchar hablar de escultura guatemalteca o de arte virreinal, si lo quieren así. Temas que lamentablemente parece que cada vez interesan menos con este cambio generacional tan fuerte, y donde lo que pasó aquí durante 3 siglos y que son partes y son responsabilidades compartidas entre 2 países como es España y México, parece que cada vez tiene menos interés y al final es parte de nuestra historia y parte de esa realidad y somos reflejo de todos esos siglos. Lo que les presento hoy, y sí les aviso que va a ser bastante densa la charla, lo que les voy a presentar hoy es un trabajo de largo aliento, son algunos de los perfiles de este trabajo. En principio era una investigación para una exposición para esta propia casa que se quedó truncada, que no llegó a materializarse y que va a ser expuesta en un museo el 2021, en un museo de la Ciudad de México. Y lo que hoy vamos a hablar tiene raíces en varios textos y en varias conferencias que he impartido y que se han ido entrelazando a lo largo de estos años, como una conferencia que di en Encrucijada, preguntas a la ciencia, también relaciones entre la materia y la obra de arte, el estudio de piezas guatemaltecas en la ciudad de Cádiz, en España, y finalmente, y gracias a Mercedes Murguía, que nos unió un grupo de profesionales para ir a Chiapas a trabajar con los colegas de San Cristóbal de las Casas, pero también a aportarles las nuevas visiones y hacer visible a los restauradores la importancia que tiene ese nexo entre la historia del arte y la restauración y la historia del arte. Todo lo que vamos a contar hoy se adapta al acervo novohispano del Museo Amparo, al acervo guatemalteco, que lo dejaremos para la segunda parte de la conferencia. Pero para mí es muy importante que entiendan que todo esto es un devenir de una investigación de largo aliento. Y el origen de mi interés por estas piezas, y ya que, como decía Silvia, soy isleño de las Islas Canarias, en ese lugar ahí medio en el
perdido entre frente de África, pero que al final nosotros somos el centro del mundo, los canarios, tiempo al tiempo, cuidado con los canarios. Piensen que no había nave que saliera de Sevilla que no pasara por Canarias en esos siglos. Entonces, los canarios miramos más hacia América que hacia la propia península, y eso siempre lo digo que se nota en mi acento, ¿no? Aunque también puedo sesear, si lo queréis, y si les pone. Y el principio de mis investigaciones derivan de esta primera pieza, que es un niño Jesús que estaba adscrito a la escuela canaria, y eso de que ya se le dijera que era canario, ya habla de la interrelación de América con Canarias, y resultó ser guatemalteco. Y en especial esta pieza, que hoy le daremos mucho protagonismo, una pieza en la que llevo trabajando tiempo y que me interesa desde muchos puntos de vista, y que está vinculada con Guatemala, con Canarias, pero también con Puebla, como van a ver. Estos son los orígenes de ese interés por lo guatemalteco. Les decía, este niño Jesús, bastante interesante, que se conserva en un monasterio de la San Cristóbal de la Laguna, de la localidad donde yo nací, y es una pieza que al verla, cuando ya estás trabajando escultura guatemalteca, te das cuenta de forma muy fácil, como veremos, por qué es guatemalteca. Mientras que esta pieza la sabemos gracias sobre todo a un documento encontrado por la doctora María del Carmen Fraga González, una catedrática muy reputada en las Islas Canarias, que estudió, encontró la documentación, y me interesó este pequeño párrafo en el testamento de un personaje isleño, de un personaje que nace en las islas pero que se va a Madrid. En Madrid vive la gran vida y tiene que regresar para hacerse con el marquesado, y un ducado y un marquesado, pero lo que me interesa solamente son estas líneas, y estas líneas son el origen de todo lo que van a ver. Así se construye la historia del arte. Ítem asimismo declaró su señoría que había encargado a don Diego García de Acevedo una imagen de bulto de Santa María, de María Santísima, con el título de Guadalupe, y que se hiciese venir de Guatemala, en donde se fabricaban con el mayor primor. Y esta imagen es para el convento de la Villa de Adeje, titulado de Guadalupe. Y es curioso porque ese primor, ese término que me interesó, lo vamos a encontrar también en la Nueva España. Y les pongo otro ejemplo. En 1763, el comisario de los franciscanos de Nueva España, Fray Miguel de Nájera, escribió al padre Hernández, su correligionario en Guatemala: la fama de las efigies de Guatemala corre por todo este reino con aplauso en inteligencia. Son muchos términos, pero es un concepto. A continuación seguí estudiando y verdaderamente es un patrimonio desconocido en España, el gaditano, a no ser con un mega profesional, verdaderamente amigo, pero sobre todo un profesional enorme, del que aprendo siempre, que es Lorenzo Alonso de la Sierra Fernández, que descubrí Cádiz y descubrí el patrimonio de Cádiz. Cádiz, piensen ustedes, que es la antesala de América. Y en ese descubrimiento de Cádiz pude encontrar esta pequeña pieza, que es una dolorosa, que también fui estudiando. Son piezas que al final lo que van a ser son elementos de un puzzle. Y este es el puzzle que traigo hoy. Este es sobre lo que vamos a disertar hoy. Son las piezas guatemaltecas que conserva el acervo de arte virreinal del Museo Amparo. Pero para entender ese acervo hay que hacer historiografía y hay que mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás es muy importante, porque no vamos a entender qué pasa con la cultura guatemalteca si no entendemos la historia de su propia historia. Y hacerlo desde un punto de vista crítico. Siempre, muchas veces, aludo a qué estados de la cuestión nos vamos a encontrar cuando vamos a estudiar algo. Y la realidad es que la cultura guatemalteca tiene una historia del arte muy dispar, pero una historia del arte propiamente. Y además, sobre todo, muy enfocada a la escultura. La escultura, como le oía hace poco al doctor Johan Melchor, es como la gran bandera del arte virreinal, del arte guatemalteco, del arte de la antigua Capitanía General. Y vamos a diseccionar el estado de la cuestión. Y es un estado de la cuestión que he ido trabajando hace tiempo y que va variando. Ya lo he utilizado en otras ocasiones, pero constantemente va variando. Y les pongo ejemplos. El estado de la cuestión sobre los libros. Aquí he puesto algunos, los que encontré en las portadas en internet. Tampoco voy a volverme loco en hacérselo más bonito, porque lo bonito llegará cuando empecemos a ver las piezas. Pero sí hay una realidad que vamos a encontrarnos una bibliografía muy amplia, una bibliografía que se dilata en el tiempo, que tiene sus raíces, como toda la historia del arte hispanoamericana en el siglo pasado, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado. Tiene nombres propios como Berlín, Henry Berlín, Gallo, y después tiene nombres también, personajes muy importantes
que fueron configurando una visión desde su momento y como reflejo de su tiempo siempre de lo que era la escultura guatemalteca. Y esos trabajos que yo valoro muchísimo son los que han servido luego para poder otros enlazar e ir desarrollando los estudios de escultura guatemalteca. A ello se debe el encontrar muchísimos de los nombres de esos artífices que trabajaron la escultura en Guatemala. Y eso es importante. Henry Berlín nos regaló una infinidad de documentación y Henry Berlín no es ajeno para nosotros en Puebla. Les recuerdo que él fue el que publicó los contratos sobre los retablos de Huejotzingo, el retablo mayor de Huejotzingo, con los naturales del lugar con Simón Perens. Y a su vez Simón Perens incluso con el escultor Pedro de Requena y con también posiblemente con las compras de materiales y la compra también de servicios. Otra de las cosas que también llaman mucho la atención de la historia de la escultura guatemalteca es ese regocijo y ese verdadero placer que se siente cuando se estudia la escultura guatemalteca en las decoraciones polícromas. La policromía en Guatemala siempre ha sido un tema constante, pero es un tema que ha avanzado poco. Sí, tenemos documentación, pero ha avanzado poco. El doctor Johan, ya nombrado, hizo algunos ejercicios, pero creo que verdaderamente está estancada. Está estancada hasta una reciente tesis doctoral de la que hablaré ahora. Luego, esas ausencias que ha habido hasta hace poco, ausencias de rigor en la historia, de hacer historiografía, se han compensado con tesis doctorales formadas en Sevilla de profesionales guatemaltecos que nos regalan infinidad de documentos, pero que hace una historiografía válida, quizás un poco podría ser más contundente y que no plantea lineamientos a futuro, pero que hace un estado de la cuestión que es verdaderamente de alabar. Y es una investigadora, como les decía, guatemalteca, Brenda Janet Porras Godoy, que sintetiza y aporta y vuelve a las piezas. Eso es muy importante, volver a las piezas. Y es una de las cosas que más valoro de la tesis de esta doctora. A su vez tenemos en esas formas de leer la historia del arte, porque muchos piensan que en lo que nosotros nuestro cometido es los nombres, los estilos. No, la historia del arte tiene infinidad de patas y cada vez más, de pilares sobre lo que se sostiene la plataforma de la propia historia del arte. Desde últimamente la importancia que se está dando a la materialidad, pero también otras formas de aproximación y de acercamiento. Y un acercamiento fundamental para entender la historia de la cultura guatemalteca es la tesis doctoral del doctor Johan Estuardo Melchor, que lo que nos está hablando es el sufrimiento de las imágenes a partir del terremoto de Santa Marta a mediados del siglo XVIII, avanzado en la segunda mitad del siglo XVIII, y la imperiosa necesidad que tiene de trasladarse a la ciudad y qué pasa con su patrimonio. Eso es también hacer historia del arte, y una historia del arte que es muy, muy aportativa, con gran cantidad riguroso que es el doctor, con la documentación, pero también en hilvanar esa documentación y en hacer análisis de esa documentación y volver a las piezas, porque parece que en la historia del arte al final nos volvemos teóricos y se nos olvidan nuestros objetos de estudio, que son las obras. Y volver a las piezas nos está trayendo en la historiografía situar obras fundamentales como esta, que se le debe al doctor Rafael Ramazosa de la Universidad de Sevilla, que tuvo la suerte, pero también el que busca encuentra, de poder documentar esta pieza que está en Guatemala y que su escultor había dejado su nombre y las fechas en los huecos de las manos, de la inserción de esas manos. Es una pieza de madera con cabeza y manos de alabastro. Y es más, en cualquier momento saltan nuevas novedades. No es el tema, pero salta. Y este es el caso de esta tesis también en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde ha aparecido se da la referencia de la compra, de la llegada y del obispo que la manda a traer, de una pieza fundamental también para la historia del arte guatemalteco que se encuentra en la Catedral de Durango y que sabemos ahora gracias a Adolfo Martínez Romero, que fue Juan España, el escultor, y que se hizo en 1790. Es una pieza, situar cronológicamente, saber colocar las piezas y situarlas en ese hilo cronológico nos va a ayudar de forma infinita para establecer preguntas, porque a la historia del arte lo que está demandándonos es hacer preguntas, nuevas preguntas, y verlo desde nuestro punto de vista, desde el panorama actual, desde otra tipología de historia del arte. Todo esto conlleva a hacer otras preguntas, que es la que les comentaba.
Y son preguntas que ya tienen un tiempo y que todavía siguen conmigo. Es curioso porque aunque el listado de preguntas se ha ido ampliando, las primeras preguntas con las que empecé a estudiar la escultura guatemalteca todavía son vigentes. Y eso me preocupa, porque ya llevo 10 años a trancas y barrancas, pero siempre mirando escultura guatemalteca. Un poco de estas preguntas, se puede leer la imaginería desde otros puntos fuera de la tradición, existen otros referentes, ¿cuáles otras imágenes que se puedan convertir en referentes? Podemos establecer parámetros para definir con mayor precisión las aspecciones temporales. Se han ido completando a base de pequeños hallazgos, pero son fundamentales para hacer esas lecturas como las que hoy les voy a traer. Algunas respuestas. La policromía. Son trabajos que he rehecho para aquí, son trabajos que he presentado desde otro punto de vista, pero las policromías, el estudio de la policromía guatemalteca, es curioso, sí se habla, se han dibujado infinidad de veces, ha sido una constante, pero ¿dónde están los patrones? En efecto, Johan Eduardo decía que había que mirar los tejidos, para eso le insistimos nosotros cuando hicimos el libro, un volumen sobre el tejido polícromo, o sea, lo tenía claro. Pero ¿dónde están esos tejidos? Pues hay que buscar, y los tejidos siempre están un poco atrás, son un poco anteriores a la ejecución de las obras, como son lógicos. Pero ¿dónde están los modelos? Cuando entras en la historia de los tejidos, que es entrar en el mundo de la moda de los textiles, es un camino sin retorno, eso es como una especie de vicio, muy interesante, pero verdaderamente un vicio los textiles. Lo que vas a encontrar es cómo las decoraciones polícromas, como las que veíamos antes, en este caso, estas las vamos a encontrar en tejidos, sobre todo si estamos encontrándonos una cantidad de piezas, porque todavía no les he dicho qué me interesa de la escultura guatemalteca, qué piezas me interesan. Lo que sí vamos a encontrarnos es que la escultura guatemalteca está bebiendo sobre todo de los tejidos que están en total vigencia, a la moda. Y la moda en el siglo XVIII, y a mí me interesa la segunda mitad del siglo XVIII, como les decía, me interesan las esculturas que se producen tras el terremoto de Santa Marta, pero ¿por qué me interesan? Porque hay una necesidad, es un momento histórico de grandísima necesidad escultórica. Y eso va a dar la fama que ya venían arrastrando con los documentos que ustedes vieron antes. Esa fama lo que va a conllevar es que Guatemala se convierta en un centro de producción de primer orden, pero con infinidad de ramas, que es algo con lo que vamos a concluir. Y miren dónde estaba el mundo de la moda, quién partía el bacalao en la segunda mitad del siglo XVIII, por supuesto Francia. Y Francia, sobre todo Lyon. Lyon acapara el mundo de los tejidos. Hay un Lyon, a partir de la cuarta década, va a cambiar todos los sistemas tecnológicos, va a generar unas nuevas tecnologías para completar los dibujos. Los grandes diseñadores van a generar toda una serie de diseños que no van a poder ser copiados, y menos pronto por la cantidad de la necesidad en el desarrollo de la producción, no lo van a poder copiar ni los ingleses ni los venecianos. Y Lyon se va a convertir en el gran centro creador de tejidos, pero también de los diseños de los tejidos. Y tejidos que cada vez parecen más naturalistas. Les recuerdo que los grandes investigadores de textiles marcan el naturalismo en los textiles entre 1732 y 1745. Curiosamente, los mismos años que aquí están produciéndose en la propia Puebla un cambio de policromías. ¿Por qué? Porque están llegando los tejidos de Lyon. Cuando van a la catedral, cuando van a misa, si van a misa, y sobre todo en las fiestas de guardar, los tejidos que visten los padres son tejidos lioneses sobre todo. La catedral de Puebla tiene tejidos tan importantes que no se conservan ni siquiera en otros lugares del mundo. Es más, hay tejidos en la catedral de Puebla que no conocía ni la propia fábrica de Lyon, que tiene los diseños y están los contratos. Ahí están esos tejidos que van a marcar los sistemas de producción de las policromías guatemaltecas. Romboidales, campos romboidales, de hojas, de palmeretas, con elementos centrales de flores individuales, de flores atadas, de pequeños buques de flores. Eso va a ser una constante. Y llama mucho la atención porque se está pareciendo todo mucho. Y lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Aquí vemos otro ejemplo y ven sus comparativas con los tejidos. Y lo que están haciendo los policromadores, y yo siempre lo digo, es mirar en los cajones de la sacristía, porque la sacristía reserva los tejidos, y los tejidos litúrgicos es lo más caro y lo más precioso, porque es lo fundamental para la misa. Tienes que armarte para la batalla contra el demonio, y la misa es eso. Y entonces las armaduras son
para el Señor. Todo para ti, Señor, todo para ti y para tu gloria, ¿no? Aquí vemos otros modelos y vemos cómo modelos que son civiles, pero también pasan al ámbito religioso, y esto es una casulla de la Catedral de Puebla, y son casullas importadas. Y ven otra vez todo ese sistema de permutaciones con repetición, de infinidad de vueltas que le van a dar a los estofados, a estas decoraciones en las esculturas. Aquí tenemos otro ejemplo de la Catedral de Puebla: campos romboidales, campos octogonales, campos con buque pequeños, campos con realces intermedios, campos de plata abajo, de oro, o campos de seda labrada, todas las variaciones. Y esto es un tejido europeo. Otro tejido más rico aún, fíjense la base del tejido, el campo del tejido, de plata, con esas decoraciones de palmereta entrelazadas con lentejuelas además, y la incursión de esa seda tamizada para la parte central. Ahí están las decoraciones a las que están mirando los policromadores de la escultura guatemalteca del último cuarto del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es lo que nos vamos a trabajar hoy. Aquí tenemos otros ejemplos, y ejemplos en la Nueva España, como esos tejidos, les recuerdo, la alta costura, los desfiles más importantes son los parisinos, la moda nos viene de París, ¿no? Por mucho que digamos de otros lados, Italia, por supuesto, pero París es París siempre, ¿no? Y más cuando estás enamorado. Y vamos a ver cómo esos tejidos, a través de sus diseños, pero también a través de sus planillas de dibujos, los vamos a encontrar en la escultura guatemalteca. Miren, por ejemplo, esta pequeña virgen que está en una colección particular. Además piensen que estamos hablando todo de piezas pequeñitas. Estamos desde 10 centímetros a 35, 40 centímetros. Y eso es importante también que lo vayan quedándose con ello, porque es importante para entender hacia dónde voy. Miren las decoraciones que están trabajando, miren este patrón para diseño textil, y miren las hojas. Mírenlas aquí, mírenlas. Por ejemplo, este tipo de bulbos, este tipo de bulbos. Pero hay más, vamos a ir rápido. Miren un textil, miren una policromía. Una de las piezas geniales que se conservan en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que también me interesa mucho, pero fíjense y vayan quedándose con todas estas alusiones que estoy haciendo. Miren esta pequeña virgen, apenas 15 centímetros. Miren esta Asunción, ya de un formato de más de 1,5 varas. Pero si vamos a la policromía, nos sirve el mismo patrón. Y aquí los tenemos. Este tipo de hoja, mírenlo aquí, este abierto, mírenlo aquí. Los bulbos, estos bulbos que aquí están plegados, por supuesto, son los bulbos que vimos antes y que ahora volveremos a ver en otros lados. Pero ver escultura, ver siempre. Quedarte delante, analizarlas, memorizarlas, visualizarlas, es fundamental. Y esto es una pieza que tiene poca historia, poco lugar en la historia del arte. Es el San Juan Nepomuceno de la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Gracias a Mercedes Murguía y a los compañeros de Chiapas pudimos acceder a verlo, y verdaderamente es una maravilla. Fíjense la calidad, ¿no?, de estos tejidos. Además, ya no son esos relieves, los relieves que dan aquí, como lo han estado viendo, el cambio por el tipo de personaje que es, pero fíjense estas decoraciones. Miren cómo se van adaptando, pero siempre van manteniendo una proximidad en los diseños. Vamos a ir hacia los detalles, estamos de lo general a lo particular, y vamos a hacer un juego. ¿Dónde está esto? 1700 no, vamos a saltarnos esto porque sería absurdo. 1720, en 30 hay algo, en 40 hay algo, en 50 empieza a cambiar un poco la cosa, en 60 más cambia, en los 70 ya es otro mundo. ¿Dónde encuentran ustedes el parecido? ¿40? Ok, vamos a la línea de los 40. Empiezo con este, con este, con este, con este, con ese. 1740. Una pieza es muy interesante porque efectivamente ese es el patrón. Y eso es un tejido lionés de 1740. Y lo interesante es que, claro, ¿cuánto tarda en llegar? No, los tiempos no son tan largos. O sea, sí, la flota tardaba, pero en un año ya podían estar haciéndose los mismos diseños. Lo que pasa que cuando son tejidos litúrgicos, el tiempo y todo esto cambia. Y si sobre todo tenemos una pieza que parece de la segunda mitad, entonces lo que estamos viendo es que los escultores, los policromadores guatemaltecos están mirando a piezas de mediados del siglo. A partir de la segunda mitad se están llevando, y va a calar sobre todo, los tejidos de mediados de siglo. Antes de la irrupción fuerte del rococó
en la plástica novohispana, en la plástica americana y sobre todo en policromía. Es vigente en Europa, pero aquí todavía la rocalla, los elementos asimétricos, todavía están de manera muy incipiente. Y vámonos a otros ejemplos. Hay que buscar para entender. Y les propongo algunas aproximaciones rápidas. Les aseguro que no se van a dormir porque los voy a traer, pero rapidito. Tengo mucho que contarles y me van a pagar lo mismo. Y Santo Tomás Islán, Sierra de Juárez, ¿no? Ahora que estamos en el mes de septiembre, el mes patrio, bla, 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 la banderita, lo que ustedes quieran. ¿Dónde se bautizó Santo Tomás Islán? ¿Dónde se bautizó? Bueno, alguien por ahí lo sabe. Tanto pozole y después se les olvida que de aquí es Benito Juárez. A ver, menos banderita y más historia. Historia de verdad, no la que se cuenta por las mañanas. Y aquí encontramos esta maravillosa pieza. Verdaderamente una maravillosa pieza, una inmaculada apocalíptica. Una inmaculada que fíjense cómo va cambiando los diseños, que son muy interesantes. Cómo los relieves que hemos visto ya se van difuminando, se van perdiendo, el oro sobre plata, los colores, el protagonismo de los colores. Estas cintas que suben nos hablan de esa segunda mitad del 18. Pero hay que seguir viendo, porque donde menos te lo esperas salta la liebre y salta la clave. Y fíjense, miren el tejido de la Virgen y miren un corpiño de una virgen, de una Virgen de Gloria, cómo se vuelve a repetir el modelo. Estos tejidos ricos. Piensen que un terno, por ejemplo, un buen terno de Lyon costaba más que un retablo, muchísimo más que un retablo. Era aquí, detrás de los materiales ricos, el oro, y sobre todo cuando era oro muy fuerte, ¿no? Pero aquí la fama eran, por ejemplo, hay visitadores o hay cartas que dicen, la Catedral de Puebla dice, y tiene un terno, o la Virgen como trabajó un compañero que está aquí, como la Virgen del Rosario, ¿no? La túnica, el traje, tiene tantas perlas y tan rico que hace falta desarmarlo para saber lo que podría costar. Y no nos vamos lejos de Islán, nos quedamos por allí, en la Chatao. Y en la Chatao está esta maravillosa pieza. Yo mido 1,80 y algo largo. Y miren este tejido. Sigue jugando con esos cruces, pero ya tiene unas cintas rectas que además van serpenteando otra vez con esos mismos juegos de palmereta sobre el oro con la plata, los tejidos de plata, pero fíjense cómo están cruzando y cómo el protagonismo de ese grafiado, de esa forma de extraer el oro. ¿Y dónde está su diseño? Pues lo volvemos a encontrar en el extranjero. Y ya estamos hablando de otra cosa, porque estos ya son tejidos más neoclásicos. Y si vamos al tejido polícromo, estas cintas, estas guirnaldas, con estos cruces ondulantes, con estos cruces, otra vez estos campos romboidales, se está viendo en el neoclásico. Vamos avanzando en el tiempo. Y ahí tenemos los tejidos de referencia. Ven las palmeretas, ven esos meandros, esas cintas que suben, que además se van a volver a girar. ¿Y dónde está la clave? Pues si los tejidos nos estaba diciendo que son tejidos como de 1800, entre 1785 y 1810, cuando yo estuve viendo esa pieza con un alumno muy estimado por mí, Andrés de Leo Martínez, que estudia platería, yo le decía, Andrés, esta pieza tiene que estar por ahí, por ese tejido. Cuando Andrés, que estudia la platería, estudió la pieza, la plata, o sea, la corona, encontró el sello de Guatemala en la pieza argenta. Y curiosamente, ese sello corresponde con los años entre 1790 y 1810. O sea, hay una correspondencia entre la platería y el textil evocado. Entonces estamos colocando formas de policromar a lo largo del tiempo en un tiempo muy, muy pequeño, que es medio siglo. Y nos vamos de rumbo. Salimos de Oaxaca y nos vamos a Cádiz. Maravillosa, la tacita de plata de España. Hace unos años cumplían 450 años la Cofradía de la Veracruz y la llegada de los franciscanos a la ciudad y se estableció una exposición. Y se estableció una exposición con el Museo de Bellas Artes porque era un antiguo espacio del convento de los monjes. Y entonces Lorenzo Alonso de la Sierra dice, la importancia de América para los franciscanos. Se hizo una exposición y en esa exposición, por supuesto, no podía faltar América. Y esto, por ejemplo, es un Cristo de la Veracruz, es el primer Cristo de la Veracruz de Cádiz y es un Cristo americano. Un Cristo concebido para ser procesionado, muy ligero, hecho a base de textiles, no de caña de maíz como estamos acostumbrados, solo de textiles.
Y es un Cristo que lo quería muchísimo el pueblo. En el siglo XVIII lo intentaron cambiar los hermanos de la cofradía y lo intentaron cambiar por una escultura italiana, ¿no? Lo precioso, lo nuevo, lo italiano. El pueblo, cuando salió la escultura italiana, el pueblo le gritó toyé, 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 que es falso, falso, falso. Cuando uno de los historiadores más interesantes del siglo XIX viaja por toda España para ver cómo está evolucionando, para ir apuntando de lo que está viendo de la historia del arte, dice, es tan horrible que no me interesa ni el indio que lo hizo ni el lugar, pero el pueblo, la devoción era este Cristo. Y junto a este Cristo nos vamos a encontrar estas esculturas. Esculturas que estaban en diferentes conventos, esculturas que habían pasado desapercibidas, todos de pequeño formato, les insisto. Y hagamos un recorrido para que se vayan quedando con las palabras clave que al final les voy a reclamar. Niño de la humildad o de la humildad y paciencia, es el momento, es ese gusto por representar toda la vida de Cristo, pero con el motivo de la infancia. En Guatemala lo llaman del pensamiento. Miren la belleza de este niño. Pero este niño no está tan lejos de este otro que está, aquel estaba en Cádiz, este está en Badajoz, está muy próximo y está muy próximo de lo que nos está sacando la bibliografía en Guatemala. Pero también no está tan lejos de esta otra pieza. Y esto es un pequeño niño del pensamiento en colección particular de México de apenas 16 centímetros. Van compartiendo ideas, van compartiendo formas, van compartiendo tamaños, o dentro de los tamaños se van dividiendo, pero se van compaginando entre ellos. Otra pieza, dentro de la clausura de los franciscanos, repolicromada en parte, pero una escultura guatemalteca de la segunda mitad del XVIII. ¿Y por qué es guatemalteca? Porque no es muy difícil, por su parecido. Esta es la nuestra de Cádiz, esta se conserva perfectamente, ha sido incluso portada y ha sido estudiada en el Museo Nacional del Virreinato. Pero tampoco hay que ser demasiado... Esta está en Cholula, en el Museo de Cholula. ¿Qué estamos viendo? Cromos. Y nos vamos a un espacio muy particular, un espacio que me fascina, es un espacio que no ha tenido oportunidad para la historia del arte, pero que ya sí tiene lugar. Y es el Convento del Rebaño de María. Una señora Dolores Larraondo, de origen vasco, pero muy vinculada con Guatemala, casada 2 veces, con personajes muy poderosos vinculados también con Guatemala. Lo que va a hacer, va a vivir en Cádiz y en Sevilla, y es muy interesante porque al final de su vida ha quedado viuda, pero también han muerto sus hijos, y es una señora muy devota, y lo que va a dejarle todo a la educación de niñas. Y va a fundar un convento y le va a dar a la Madre María, a la Madre Encarnación, le va a dejar una gran cantidad de dinero, pero también le va a dejar las esculturas de sus oratorios, de la calle, de las casas de Cádiz y de las casas de Sevilla y del puerto de Santa María. Y las dice de Guatemala. Es curioso porque en toda la documentación no habla de los orígenes de dónde vienen las cosas, pero cuando habla de las esculturas dice de Guatemala. ¿Y qué? Aquí tienen el colegio, es espectacular la casa que donaron, fantástica la congregación, una congregación dedicada a socorrer a niñas y ahora dedicada a la educación. Y vamos a ver ejemplos de esa colección de esculturas guatemaltecas que tiene el Rebaño de María. Esto, además, estamos hablando de primera mitad del siglo XIX. Y esto lo tiene en su oratorio de la Casa de Cádiz. Que es curioso porque la Casa de Cádiz es donde encontramos los documentos de estas esculturas, es ahora el Archivo de Cádiz. O sea, se conservan la documentación de lo que había. Sin querer, está ahí la documentación de lo que había en esa casa, que es muy bonito. Y eso se parece a esto, que lo reporta la bibliografía, pero también a esto, que es inédito, que está en una colección particular de la Ciudad de México. Vamos a otra pieza. Todas son de madera, pero aquí nos la vamos a encontrar, como hablamos antes, la que hablaba el profesor Sevillano, había encontrado la documentación. Una dolorosa, pequeñita. Quédense con la policromía, por favor. Pero fíjense, vuelve a repetir los modelos, pero ahora le coloca alabastro. Es como la calidad como un plus. Y eso lo encontramos en la escultura guatemalteca, cercana. Y miren las policromías. Otro ejemplo, los niños en los pastorcillos. Lo están viendo, les recordará mi pieza con la que empiezo yo a estudiar la escultura guatemalteca. Efectivamente, no hay que ser... No es difícil, les podría dar un ataque de epilepsia aquí con tanta obra parecida. Pero vamos más. Retablos en Islán. Otra vez, otro niño muy parecido. Es como una pieza clave.
Es un niño como que sirve para todo. De pastorcillo, de niño sentadito, de niño con San Antonio, de niño muerto y resucitado, o de niño que va a dormir. Y esto duele porque, Alejandro, ustedes llevaron una pieza las Carmelitas, que es guatemalteca, y llevaron a la exposición y son primas hermanas de esta. Miren el niño durmiendo. El niño durmiendo a mayor tamaño en una colección particular de la Ciudad de México. Y en un formato intermedio. ¿Qué está pasando con los niños? Lo que estamos hablando es de escultura, sobre todo de escultura doméstica. Y la escultura doméstica, como dice uno de los grandes de la historia del arte guatemalteco, Monteforte, la doméstica es de los sectores medios hacia arriba, prácticamente no había hogar sin imágenes. Eso es el caso de doña Dolores Larraondo, sus casas, sus oratorios. Esos son los casos que estamos viendo. Pequeñas esculturas que se hacen sobre todo para el hogar. Si ustedes ven en las iglesias no suele haber pequeñas esculturas. Bueno, es que en las iglesias cada vez hay menos, al nivel de robos que estamos teniendo y de impunidad. Pero eso convive con otras cosas y convive con cosas que también se hacen, que se parecen. Y se lo oí hace poco también a Johan Eduardo. Por ejemplo, fíjense San Sebastián, que debió mudarse de la catedral de la antigua Guatemala a la nueva, está en su catedral, y miren cómo se repite, cómo los modelos se están repitiendo. Pero estos son piezas grandes y piezas que parece que son para iglesia, para encargos, ¿no? Cofradías. Pero vamos a otros juegos. Esto es otra de las piezas fundamentales de la imaginería guatemalteca, el San José con el niño itinerante. Hasta su autoría está muy debatida, no puede ser Alonso La Paz, pero dicen los libros que es Alonso La Paz. Yo comulgo con Johan y creo que no. Pero fíjense la maravilla de esta escultura de tamaño natural. Y miren lo que nos encontramos en Madrid. Las grandes se copian porque las iglesias quieren las mismas iconografías, pero las devociones se copian también. El San José, las joyas de la corona son copiadas porque son tan exquisitas y tan ricas y tan preciosas que son demandadas. Y recuerden los textos primeros que leíamos. Y miren esto. Pero miren esto, en pequeño formato. Son recuerdos. Nosotros queremos, como la Virgen de Guadalupe, que se copie la Virgen de Guadalupe porque la quiero para mi casa, o Santa Rosalía de Palermo, o la que ustedes quieran. Eso está pasando, y está pasando en el 18, y se está produciendo, pero hay una diferencia, y la diferencia es, miren los estofados. ¿Ven los estofados cómo vuelven a repetirse? Volvamos a Chiapas. Tamaño natural, Cristo crucificado. Una verdadera maravilla. Vámonos a la sacristía de la misma iglesia. Cristo crucificado en pequeño formato, ¿ok? De verdad les va a dar un ataque de epilepsia con tanto cambio de foto, ¿eh? Y esto está solo empezando. Miren el paño de pureza, el diseño del paño de pureza, miren la cabeza, miren los bucles, miren la disposición de la anatomía. Se llevan apenas 1,60 m de tamaño entre uno y otro. Y mírenlos ahí. Pero luego el de la sacristía lo podemos comparar con este que se encuentra en el Museo de la Catedral de Durango. O sea, en Chiapas es Guatemala, está muy pegado a Guatemala, las relaciones son históricas muy fuertes, pero en Durango, y lo están haciendo iguales, se están copiando, están mirando al de Guatemala, están mirando al de Chiapas. ¿A qué están mirando? Pues están mirando a las imágenes devocionales por antonomasia, a las originales, y esas se están replicando y se están modernizando. Sigamos. Pero si hay copia, copia, no hay que devaluar nunca la palabra copia, ojo, ¿eh? Estamos hablando casi de un prêt-à-porter, estamos hablando de muchas piezas muy similares, pero a la vez también encontramos la alta costura, y la alta costura son los encargos, y los encargos particulares, y estos son dos piezas inéditas. San Germán y San Servando, los patronos de Cádiz, están en un convento de Cádiz. ¿Y de dónde viene esto? Porque no hay más. Mientras que de los otros estamos encontrando en todos los tamaños y los formatos y hasta en los materiales, si me apuran, de este solo encontramos estas piezas. ¿Cómo se valieron para hacer estas piezas los de Guatemala? Pues por encargo, por un encargo exclusivo. Y un encargo que tuvo que ver, sin duda alguna, con este tipo de cuadro o con esta aleluya. Las aleluyas son esos papeles que se regalaban para las fiestas. Y miren cómo está. Y además es muy interesante porque están las cronologías y están las piezas originales que copia. Y las piezas originales que copia son de la Roldana, una escultora de las más importantes españolas. Y además estas piezas copian a la Roldana después de que las esculturas de la Roldana fueran repolicromadas. O sea, todo se va cerrando. Pero vamos a ver otras piezas. Y aquí nos vamos esta vez a Guatemala. Piensen que todo lo hago desde fuera. Y con permiso, sé que me están escuchando gente de Guatemala, me focalizo más, mi campo de ámbito es fuera. Son las piezas que se salieron fuera. Pero nos hacemos un ejemplo. Y miren, hablando de modelos, miren esta verdadera maravilla de pieza, muy alabada por Johan Eduardo. Y miren dónde están sus modelos.
en Italia, pero en Italia también pasan por la Nueva España. Es más, aquí lo tenemos incluso en uno de sus escultores, como estudia de forma magnífica la doctora Paula Mues, cómo influyen esos grabados italianos en un escultor de origen italiano, de padre italiano, que es Francisco Salsillo, que es uno de los personajes más importantes de la costa mediterránea española. Y nos vamos a un caso de estudio. Y ya vamos, hemos subido, ya estamos en el punto álgido y empezamos a bajar para cumplir un poco con tiempo. Me voy a dilatar 20 minutos. El ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Es una Virgen de Guadalupe, la pintura, pintada por Dios, llevada a escultura. Es la que encarga el personaje que les dije anteriormente para esta localidad, para este templo, al sur de la isla de Tenerife, encargada por este personaje, que es un personaje muy interesante. Es un personaje, él viene de Abolengo. Esto es una zona rural al sur de Tenerife, una zona totalmente rural, pero él se forma en Madrid, vive a lo grande en Madrid. Cuando mueren los anteriores, él va a ser conde, marqués y conde. Entonces, lo que me interesa es que este es un personaje que vive en Madrid a todo tren, y cuando recae en él los títulos nobiliarios, la madre le dice: déjate de tonterías y vente ya para acá, que te cases y me dejes herencia, me dejes, que yo quiero que la casa siga. Y entonces es marqués de Adeje y conde de La Gomera, nada más y nada menos. Son un condado y un marquesado muy, muy fuerte económicamente, con una zona muy rural, pero una zona rica en cierta manera. Y es interesante porque él es el que pide a Diego de Acevedo que la traiga de Guatemala. O sea, está en Tenerife y que la traiga de Guatemala por el primor. Pero entenderán por qué es tan primoroso. Ahí está lo del primor. Y si vamos a la pieza, es muy importante porque la pieza primero tiene una madera increíblemente buena, que es el cedro rojo guatemalteco, el teoché, que la llaman madera para hacer santos. Y es de una calidad tan buena que aguanta contra la carcoma, pero que es muy interesante y muy rica. O sea, ya el soporte, verdaderamente las esculturas guatemaltecas se conservan siempre en un nivel de calidad debido fundamentalmente al conocimiento de los materiales. Pero a su vez la riqueza, esa riqueza que a mí me interesaba estudiar, y es una pieza muy interesante porque tiene una forma de ser policromada diferentes. Por ejemplo, en el manto azul, cuando nosotros hacemos un plateado en la escultura virreinal novohispana, el plateado se hace sobre una capa, un asiento rojo que se llama bol, que es una arcilla. Aquí no, aquí ellos bruñen el yeso para pegar la plata. No es lo mismo que tengas un color rojo debajo que tengas blanco pulido. Entonces te está dando un reflejo diferente y sobre eso la voy a bañar de azul, pero no de cualquier azul. Lo voy a bañar de índigo, y el índigo es guatemalteco en parte. Y no de cualquier índigo, de la nata, o sea, de la flor del índigo, de la parte más rica del índigo, o sea, de la espuma que se hace del color. Lo primero que se saca, lo más rico, de eso está hecho esto. Tú dices, pues va teniendo sentido, el Diego García de Acevedo, ese famoso, le cumplió a este hombre, porque eso no es común. Y no es común tampoco la forma incluso de trabajar el traje, con cochinilla, riquísima cochinilla, muy bien elaborada, pero también con un proceso técnico muy definido. ¿Y por qué tanta preocupación? Porque había que cumplirle al compadre. Y el compadre, el noble, que además, fíjense ustedes que se gastó 10.000 reales en un caballo para llevarlo a una zona rural. Imagínense ustedes este fulano en un caballo de estos primorosos españoles, con todas las galas de terciopelos y brocados, llegando al campo. ¿Qué pensarían los que estuvieran recogiendo la cochinilla? La cochinilla todavía no había empezado en Canarias, le quedaban 50 años. Pero qué equivocado estaba. Pero la madre le perdonó todo con tal de que llegara y le dejara un hijo. No tuvo hijos. Es un noble ennoblecido además, que además quiere dejar patente, es muy conocedor de las herramientas y de las herramientas de trabajo, sobre todo de cómo hacerse visible. Y fíjense, en el templo, bajo la jurisdicción de la Casa Noble, y Diego García de Acevedo. ¿Quién es Diego García de Acevedo? Pues Diego García de Acevedo es un cura al que el noble le presta dinero para marcharse. Fue capellán de la casa de este noble y llega a Puebla. Y es a través de Puebla donde se encarga la escultura. Y tú dices, bueno, pero en Puebla hay grandes escultores. Y encontramos esta pieza, una Virgen de Guadalupe,
que se encuentra en Santa María Atligüestia y es posiblemente del taller de los Coras y no tiene nada que envidiarle. Pero no. Y esta pieza se está haciendo en el momento que Diego García de Acevedo está viviendo en Palacio, en el palacio de Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, otro canario que es obispo. ¿Por qué seguir hacia Guatemala? Este es el personaje, Domingo, que además le gustaba hablar con el García de Acevedo, y García de Acevedo lo único que quería era ahorrar dinero para irse a Canarias, para volver a sus islas. Estaba haciendo las Américas. Además, piensen que el obispo está metido en la independencia de la colegiata de Guadalupe. Él era muy de vírgenes y de santos. En la independencia de la colegiata de Guadalupe con respecto al obispado de México. Es una cosa que trabaja magistralmente Jaime Cabadriello. Él la concede y luego es condenado por ello. Hasta tal punto que él manda un retrato poblano a la Basílica de Guadalupe y desde allí se pide que se pinte por Miguel Cabrera encima. Y se pinta encima del cura poblano, que en verdad es canario. Lo interesante es que para esta época del encargo y relacionado directamente con la guadalupana, se produce un hecho que es importantísimo, que es la escritura de la publicación de Maravilla Americana. Maravilla Americana es el estudio de Cabrera, de Miguel Cabrera, sobre el ayate original. Es el que reconoce que la Virgen está tocada, o sea, fue hecha por Dios y analiza de forma muy pausada todos los elementos de la Virgen, los tejidos, y te está hablando cómo es el azul. Y el azul es entre azul y verde. Y es un azul que para sacarlo necesitas azuritas sobre plata fría, como la escultura guatemalteca. Y el rojo es un rojo que parece un terciopelo, parece un rojo sacado, como si se tiñe el terciopelo con cochinilla. El oro rojo americano, como la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿cómo llega a eso, a la pieza de Canarias? Pues nos encontramos que esta Virgen está calcada. Cabrera calca a la Virgen de Guadalupe, igual que había hecho su maestro, Correa. Calca y empieza a hacer copias, parecidos. Y posiblemente por Domingo Pantaleón, como marca Julián Alejandro Andrade en su tesis de maestría, posiblemente por él llega el cuadro de la iglesia de la catedral. Pero es más, la relación de Cabrera, y también con la misma investigación con el mismo texto del investigador, la relación con Cabrera, quien copia a la Virgen de Guadalupe y quien escribe el libro, con Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu es innegable, porque como ven en el cuadro del Museo Bello, este es un cuadro pintado por Cabrera que regala al obispo al que llama mi príncipe. O sea, la relación es directa. O sea, quien está copiando a la Virgen y la copia de la Virgen y el cuadro y el libro de la Virgen están en Puebla. Y en Puebla está Acevedo. Y está todo. Fíjense hasta el detalle de los pelos de las mangas en la escultura. Porque es un tejido como de piel de animal, de pelo animal. Todo, las proporciones. Es más, él el noble encarga esculturas también devocionales desde el punto de vista de su casa. Como son la Virgen de Candelaria y Santa Úrsula. Y la encarga a Tenerife. Pero no, a la de Guatemala la encarga a la de Guadalupe la encarga Guatemala. Aquí están todos esos estudios que les hablaba. Vamos a ir más rápido. La importancia del azul en Guatemala y la llegada. La llegada de la Virgen. ¿Por qué todo esto de la Virgen? Porque, como les decía, él está construyendo escultura en Tenerife. ¿Por qué la encarga? Porque la gran devoción de su familia es la Virgen de Guadalupe. Han fundado un convento bajo su advocación. La isla de La Gomera está bajo la advocación de Guadalupe, aunque la iconografía sea diferente. Pero lo interesante es que está encargándola a Guatemala porque, igual que hicieron los canarios en otras ocasiones, el traerla de América le da un plus a la escultura. Porque es americana y está hecha por Dios para América. Pero no es cualquier cosa, tiene que compaginar con todo lo que está regalando. Y entre ellos encontramos en su testamento que tenía varias vírgenes de Guadalupe. Que cuando muere él o muera su mujer y su madre, tienen que donar a conventos para que le sigan siempre rezando a esos cuadros. Pero es que, ¿por qué Guadalupe? Porque esta escultura va a sustituir un cuadro que salía en procesión, un cuadro americano que se usaba en procesión. Es la sustitución de la pintura por la escultura. ¿Pero por qué a Guatemala? Porque también hay algo del poder. Fíjense la historia de Guatemala, quien está dedicada a la familia de este personaje, que fueron principales en Guatemala, regidores y principales de Guatemala. Por lo cual esta escultura cumple con muchos fines. Lo mejor, la intención de que sea copia verídica de la Virgen de Guadalupe, que venga de América, que le da un plus y que esté hecha siguiendo el texto. Eso habla de la exquisitez de la escultura guatemalteca. Y vamos a ir acabando. Nos vamos ahora al acervo del Amparo. Volvemos todo. Tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, con las imágenes devocionales para el hogar. Y nos vamos primero. Hemos hablado de una exquisitez, que es la guadalupana, que viene por Puebla, y nos quedamos con Puebla.
Y nos vamos a otra exquisitez, a un formato muy pequeño. Es la Virgen del Rosario. Es una escultura, está en el acervo, es una pieza verdaderamente magnífica. Es la representación de la patrona de Guatemala. Miren la riqueza de ese trabajo. Es una pieza que apenas mide 20 centímetros. Pero lo que me interesa de ella es que lo que está retratando es a la Virgen vestida. El encargo de la pieza es: quiero que la Virgen como se ve. Y eso es muy interesante, porque la Virgen se veía aproximadamente así, con otros tejidos, pero así. Lo interesante, pueden ver el juego, pero miren los tejidos de la policromados. Ya están borrachos de tanto tejido policromado, pero porque dirán ustedes, Dios mío, pero si todos se parecen, es que todos se parecen. Miren los tejidos. Ustedes dirían, porque lo diga el doctor, pues sí, se parecen. Pues fíjense, esta es la Virgen del Rosario, esta es la Virgen del Rosario, y esta no. Esto es una Virgen de Dolores. Entonces la Virgen de Dolores se viste de la misma tejidos que la Virgen del Rosario. Acabaremos con eso. Aquí está la Virgen de Dolores, también del Museo Amparo. Y fíjense las policromías. El trabajo del trabajo polícromo es impresionante. Y los juegos son piezas totalmente diferentes, con dos fines totalmente diferentes. Y miren cómo comparten una misma decoración polícroma. Pero también en pintura estamos encontrando eso. ¿Y cómo es la Virgen del Rosario? Pues así es la Virgen del Rosario de Guatemala. Una pieza hecha sobre todo en metal, en parte de metal, pero esto no se veía. Y cuando hay un encargo de quiero la Virgen del Rosario, pero la original, como esto estaba oculto, pero sí había descripciones, miren lo que pasa. Y esta es la que no la encontramos en el LACMA de Los Ángeles. Es la Virgen interpretada, la Virgen del Rosario interpretada, pero esto no está lejos de las policromías ni de las formas de construir que estamos viendo en otras piezas. Aquí la tienen. Ampona vestida como un retrato y como se interpreta que debería ser. El preciosismo como reclamo, su multiplicado como solución. Estamos viendo piezas, cosas preciosas que desde la talla se repite y desde las policromías también se repiten. Y nos vamos a estos dos ejemplos. Y para entenderlos es fundamental ir a este pequeño documento que apareció, que encontró Xavier Moisén, un historiador reputado del Instituto de Estética, dentro de este Belén que se encuentra, o portal que se encuentra en la Ciudad de México. Y miren, cuenta que costó, les resumo, esto es la factura. La factura del comprador, del negociador, de quien está haciendo, del dealer, que está encargando un conde de Sierra Nevada, el encargo. Se le hace un encargo de un Belén a Guatemala. Y este hombre, quien se encarga de comprarlo, lo que nos está diciendo es, directamente, por las esculturas de las tres efigies, 80 pesos. Por la encarnación y estofe de los mismos, 100 pesos. O sea, una cosa y otra. Pero vamos más allá. Por las tablas, por las tachuelas, por los tornillos, por los cajones. Dice, por la conducción de los santos a la antigua Guatemala, donde está el pintor. O sea, la escultura se hizo en un sitio y la pintura se llevó a otro. Y se lleva a otro que necesita un traslado y caro. Por eso tiene que estar en la factura. ¿Y cuánto costó todo? Bueno, y lo que se lleva este hombre, por supuesto, el intermediario. Y en los documentos de Berlín también se dice, explíqueme usted cómo quiere el Calvario. El negociante, quien hace de intermediario entre los escultores y los pintores y los que están comprando. ¿Cómo quiere el Calvario? ¿Lo quiere como el Cristo de Esquipulas o lo quiere como Cristo de Agonía? No te están diciendo cuántas piezas, ni si la Magdalena. Y miren cómo se resuelven estos dos Calvarios, Museo de América y Calvario del Museo Nacional de Escultura de Valladolid en España. Son prácticamente idénticos, las policromías son prácticamente idénticas y donde cambia es lo que nos dice Berlín, en la forma de qué devoción quieres. Y miren el Cristo. Y este es un Cristo de Cádiz. Pero vamos más allá y le hago un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio básico para que entiendan los juegos en los que yo me muevo. Museo Amparo, Calvario guatemalteco, muy espectacular, Dolorosa guatemalteca. Están puestas según ellos, sabrá Dios. Aquí tenemos el Calvario y aquí tenemos la Dolorosa. Que la Dolorosa creo que está haciendo juego con este cuadro también famosito y creo que están como la devoción particular, que es muy interesante, porque estamos hablando de devociones. Pero, ojo, porque esta Virgen no es esta Virgen es la portera de los antiguos jesuitas de la Ciudad de México. Pero bueno, el juego museográfico es bueno. Vamos a hacer un juego de las Dolorosas. Y esto es lo que les propongo. ¿Podrías poner el vídeo, por favor? Solo hacer esto. Solo hacer esto. Un profesional, además doy gracias al Museo Franz Mayer que me permitió hacerlo, y hacer este juego.
solo hacer este juego. La Virgen del Calvario es prácticamente a la Virgen sola. La Virgen sola funciona perfectamente sola, pero también funciona como parte del Calvario. Entonces estamos encontrando como piezas que son, además tienen varios sentidos, son casi modulares, pueden formar parte de un grupo o ser individuales. Esto parece una tienda, ¿no?, de los santos, pero es que así eran las tiendas. Y vamos a hacer... Miren cómo se coloca la Virgen de Dolores del Museo Amparo. ¿Se dan cuenta? Podemos tener, ¿qué quieres? ¿Un calvario con la Virgen, la Magdalena, San Juan, los dos ladrones? No, sin ladrones. ¿Cómo quieres la Virgen? Mirando hacia arriba. Tenemos todos los modelos. Y que se haga este tipo de producción no conlleva que tampoco devaluemos la forma de producir. Y eso es el canto de sirena con el que voy. Y mírenla. También la tenemos en madera, pero también se la podemos ofrecer a más dinero, con la cabeza y las manos de alabastro. Y nos vamos a la Inmaculada del museo, muy pictórica. Pueden encontrar la pintura de donde deriva de forma muy sencilla. Más de lo mismo, pero siempre increíblemente bien hecho y muy bello. Aquí la tenemos, se multiplica, crece, pero es más, también las tenemos más pequeñas, en Puebla, como en el museo de Los Fuertes. Más sencilla, pero es la misma Virgen, es el mismo modelo, cambia muy puntualmente. Y es muy interesante, porque es curioso. Miren la belleza de estas Inmaculadas y el trabajo de las policromías. Pero qué curioso, la Virgen se viste igual que un santo. La Virgen y el santo se visten igual que un pastor de Belén, del Belén. La jerarquía queda diluida en favor de la belleza y de la maestría del tejido, de la forma de imitar el tejido, pero también del conocimiento de los artistas, porque estamos viendo que una cosa son los escultores y otra cosa son los pintores. Entonces, si no nos olvidamos de... ya es que no aguanto, perdón. Si nos volvamos a lo doméstico, a lo que necesitamos para las casas, y recapitulemos porque es importantísimo recapitular. ¿Qué estamos viendo? Mismo formato, misma iconografía, cambios de formato, semejanza en los textiles. Siempre todo hecho con la mayor exquisitez y mucho de esto hecho para exportar. Y aquí va mi canto. El multiplicado como solución. El insistir en estas imágenes, especialmente las conservadas en México, como las tratadas de este museo, su materialidad y las diferentes formas de aproximación presentadas, nos da pie ahora para llamar la atención y reflexionar sobre ciertas argumentaciones a las que constantemente nos hemos referido a lo largo de esta charla. Se tratan de aquellas relativas a su carácter de producción próximo a lo que podríamos tildar de pseudoindustrial. Solo esbozado hasta el momento, si bien nosotros nos decantamos por su análisis bajo la óptica de arte múltiple o arte multiplicado, pero arte. Tal y como es referido por Michel Tomasi en este libro magnífico, publicado hace algunos años en Francia. A la espera de terminar la citada curaduría de la que les hablaba al principio, más detallada y en un rango de tallas de mayor amplitud, ya hemos visto que, en efecto, ciertas representaciones se repiten en su producción de manera frecuente y varias con apenas ligeras variaciones, incluso en sus formatos. Lo anterior ocurre también con sus tecnologías y su materialidad. Dichas circunstancias nos llevan a plantear, y pasamos ahora a la argumentación final, cómo otros centros artísticos y casi en paralelo se abocaron a la ejecución de obras con los mismos principios de seriación. Uno de los casos más evidentes es el que se produjo en la región de Malinas, en Flandes, en el primer tercio del siglo XVI. Recuérdese las famosas muñecas de Malinas. Y aquí está la Conquistadora con toda una serie de piezas de Malina con las que comparte semejanza, seriación. En efecto, esta amplia producción de escultura guatemalteca no está lejos y comparte múltiples puntos, en algunos de los cuales nos encontramos trabajando, como otros productos artísticos que, centrándonos en el ámbito hispano, los encontramos, por ejemplo, para el caso de la Nueva España, en los Cristos de caña. Y estos son Cristos de caña.
Este es el Cristo de la Catedral de Puebla y esto es un Cristo que se encuentra en Croacia. Pero se dan cuenta, vienen del mismo molde. En el 16 se hacía obra seriada. Pero también los vamos a encontrar en el principio del 17, en Sevilla, con los niños de plomo. Y este es el niño de la Catedral de Puebla, que se encontraba en la ventana de los chavos, no de cualquier manera, sino con una finalidad como descubre y analiza el Sari Núñez Méndez. Y mire sus hermanos en España. Son niños vaciados de plomo. Pero vamos más allá. Sí, volvamos al Amparo. La escultura en marfil oriental que viene por el Galeón. O las esculturas a mediados del siglo XVIII en Ecuador, hechas, por ejemplo, como Bernardo Manuel Legarda, que tiene tantas necesidades de producir porque tiene tanta demanda, que vuelve a utilizar las mascarillas de plomo. Y esas mascarillas, dependiendo de lo que necesites, puede hacerte una Virgen del Rosario o una María Magdalena. Y con un poquito de pincel también un San Juan. Seriación. Declaradas nuestras intenciones, y no se asusten por lo que están viendo, nos parece pertinente que para poder reflexionar con el parámetro de proximidad a las obras como multiplicadas, que le hemos ajustado a esta parte de la escultura, principalmente denominadas como domésticas, con las que se vinculamos las del Museo Amparo, debemos tener en cuenta que lo primero es llamar la atención sobre el hecho de la falta de estudios y valoración al respecto de esta condición. Como señala la introductora al libro que les enseñé, abordar el tema de las llamadas producciones en serie o en masa no es fácil, ya que los estudios sobre el tema son escasos y raros. El campo es vasto y fragmentado, y muchos materiales se desconocen. Esta cuestión, obviamente, además piensen ustedes que estamos hablando de escultura guatemalteca, de arte virreinal, desde el punto de vista de la seriación, son materiales raros y desconocidos, y para nuestra historia del arte también inéditos desde este punto de vista. Esta cuestión, obviamente, va en contra de muchas de las ideas profundamente arraigadas en la imaginación colectiva sobre la individualidad del artista, y la originalidad de la obra de arte que surgió en el Renacimiento. Luego se definió y arraigó desde el Romanticismo y que ha sido confirmada en lugar de desdeñadas por las experiencias propias del arte del siglo XX, como las imágenes del ready-made de Duchamp o las imágenes seriadas del pop art. De hecho, estos fundan su legitimidad de las obras de arte en el acto del artista que las crea, al elegirlas y al trabajarlas. Esto no está tan lejos de lo que estamos trabajando y se puede mirar en esa línea. Se están buscando formas y la valoración, igual que valoramos esto, también tenemos que valorar y saber traer a las nuevas lecturas de la historia del arte todas esas esculturas que estamos viendo y que estamos viendo, como les estoy diciendo. Termino. Desde esa perspectiva y para superar ciertos clichés que, como señala la misma autora, no se produjo hasta los 80 del siglo pasado gracias a una exposición que hubo en Stuttgart, es que se dejan de devaluar las producciones en serie, o sea, apenas 30 años, que se empieza a valorar y a valorarlo desde otro punto de vista. Así, esos nexos comienzan desde apuntes como los señalados por Annie Born a la hora de referir que las producciones de este tipo estaban destinadas a las expectativas del mercado, al que se dirigían. Va quedando claro cómo nos vamos encontrando muchas piezas muy parecidas. Esto es sencillo de argumentar si tenemos en cuenta que los obradores que tratamos gozaban de gran fama dentro del ámbito hispánico, aludiéndoseles con frecuencia como primorosos. A su vez, en las tallas se cumple lo estipulado por Nicolas Bock cuando dice que las técnicas y los modos de organización de los trabajos no son fines, sino medios, herramientas flexibles que se adaptan a las estrategias de los productores sin tener necesariamente un pedido previo. Tengo esculturas en un pueblo, pintores en otro y vendo en otro. Tengo una serie de dolorosas, ¿cuántas quieres? Te puedo hacer la Virgen que tú quieras,
que es la Virgen del Rosario, pero cuando se la llevo al policromador, el policromador va a hacer su trabajo. Indistintamente de si es la Virgen del Rosario, si es el santo o si es el pastor. Para concluir y dejando en el tintero otras muchas referencias que insisten en la tipología de producción que tratamos, volvemos a Tomasi para señalar que frente a esas imágenes reiteradas, pero a su vez únicas, que se multiplicaron en los obradores guatemaltecos de la antigua Capitanía General, no habían sido vistas como tal hasta ahora. Debemos, dice la autora, ser sensibles, y eso es muy importante. No caigamos en la devaluación del arte por su forma de construirse, si no, Duchamp no tiene espacio. Debemos ser sensibles a lo que pueden revelar los objetos que se produjeron en decenas o incluso cientos, y que, por lo tanto, la Virgen de Guadalupe, las copias de la Virgen de Guadalupe, y que, por lo tanto, nos informan sobre las expectativas, creencias, esperanzas y sueños de amplios sectores de la sociedad. Es por eso que cuando hablamos de seriación, y siguiendo lo aludido por Ramón Avendaño en su tesis sobre los niños de plomo, del primer tercio de Sevilla, salvando las distancias, es factible esa seriación enmarcarla como un fenómeno propio de la edad moderna, en la que multiplicar, en el sentido práctico de la seriación, obras de arte, o sea, multiplicar las piezas, atiende a un proceso pseudoindustrial que requiere la intervención total del hombre y, por lo tanto, no se puede tildar de artes industriales o mecánicas, lo que se ajusta como fenómeno votivo cíclico, como lo hemos visto 16, 17, 18, 19, en que parte reclamamos para este ámbito de la escultura de la Capitanía, de la antigua Capitanía General de Guatemala, realizadas principalmente después del temblor de Santa Marta, en un momento de necesidad del que se supieron nutrir para convertirse en un gran mercado y en un gran centro de productores de pequeñas joyas dedicadas a la piedad popular y hoy al deleite de todos nuestros sentidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aguantar. Es que como había hasta 2 horas de marcadas, pues aproveché para también ensayar yo, a ver cómo va todo esto. ¿Okay? Por favor, si tienen preguntas, cuestiones, no han entendido algo, una invitación a cenar. Doctor, gracias. Buenas noches. ¿Qué lectura nos dan los Cristos que tienen los pies separados o juntos? ¿Hay un significado, una fecha, sí. región? Le recomiendo, desde el siglo XVII, ya con Francisco Pacheco, en la propia Sevilla hay un problema. Piensen ustedes que hay una visión de una monja en la que dice que el Cristo, Santa Brígida creo que es, ¿no? Alejandro, ¿me corrige? Santa Brígida es la de los Cristos con los 4 clavos. No me acuerdo. Sí, que se dice que apareció con los 4 clavos. Es como una cosa, un momento historicista. Les recomiendo el último libro de Felipe Pereda. Es casi una novela de historia del arte también muy interesante, y piensa que en ese momento, en la primera mitad del siglo XVII, se está discutiendo. Ahí incluso sale un panfleto, se publica un panfleto en Sevilla metiéndose en contra de eso, que por qué tiene que ir el Cristo con 4 clavos, que si tiene que ser con 3, y eso se empieza a todo un debate muy, muy importante, y un debate que se produce en Sevilla, sobre todo para el ámbito español. Hay Cristos de 4 clavos desde antes y va a haber Cristos de 4 clavos después. Piensen ustedes que Martínez Montañés, que es colaborador de Pacheco, y Pacheco policromó sus esculturas, muchas de sus piezas, el Cristo de los Cálices de la Catedral de Sevilla, aunque pertenece a la Cartuja, o las piezas mandadas a Lima, son de 4 clavos. Y eso está en ese debate del 17, de primera mitad del 17. Pero igual que eso está la corona de Cristo, el sudario, la sábana santa,
Hablando de Puebla, lo he explicado en otras conferencias. En Puebla la gran devoción es el nazareno y el nazareno no llevaba corona de espinas, llevaba casco de espinas. Pero si vamos a la Sábana Santa, que también tiene mucho protagonismo aquí, en la Sábana Santa aparece el casco, no aparece la forma de la corona. O sea, las heridas en la cabeza de Cristo están por todos lados. Y históricamente las coronas en esa época, en el siglo cero, no existían así, eran más. Y eso está pasando con el INRI, el cartel mismo. Y le recomiendo sobre todo Pereda. Lo va a disfrutar muchísimo y le aseguro que ni Netflix llega a entretener tanto. Hola. A ver, él es uno de los culpables de lo que hemos hablado hoy. Bueno, antes que nada, muchas felicidades por la conferencia. Y me surgieron dos cosas a partir de pues de toda esta narración. Uno, la escultura guatemalteca teniendo tanto prestigio, ¿no? Y ya viendo geográficamente cómo va subiendo por determinados lugares, como pues Chiapas, que era parte de la capitanía, era lógico, pero también en Oaxaca, ¿no? Y escultura de gran tamaño. ¿Qué tanto pudo haber influenciado también la escultura poblana? Que ya en otras ocasiones ha mencionado, ¿no? Que las principales influencias de Puebla pues es la escultura italiana, la genovesa, la napolitana, pero ¿qué tanto también puede haber algo ahí de Guatemala que nos permita entender a los Cora como algo que no aparece de la nada, sino que en realidad está como respondiendo a un montón de influencias? Y la segunda pregunta es que si no hay como alguna identidad artística de estos escultores, algún artista que haya sido afamado y que inclusive, digo, pasara un poquito como lo que pasa en la Nueva España, o en el caso particular de Puebla, que se creara toda esta historia legendaria como los Cora, o bueno, en el caso de los pintores, que era como más común. Si hay alguno de estos protagonistas, artistas, que todavía se pudiera conocer algo de él. Gracias. Muy buenas. Ok, a pensar. Sí hay algo de influencia, pero ¿por qué no vamos a darle la vuelta? ¿No están a lo mejor bebiendo los dos de los mismos modelos? ¿Por qué no pensar un modelo común para el crucificado guatemalteco? ¿Por qué no mirar Italia? ¿Por qué no mirar los Cristos de marfiles italianos que son tan cercanos como referentes? Y si ya que estamos en Italia, ¿por qué no pensar en la escultura italiana, que es lo mismo, la napolitana, que todos son virreinatos españoles, como referentes comunes para toda esta producción? Porque si tú pones una pieza napolitana, salvando las distancias, están jugando a esos mismos. Lo que pasa es que es más alta costura. No producen tanto de forma así. Pero la forma de producir se está haciendo en Malinas. En Malinas, 2 siglos antes, la producción se lleva a los pueblos porque pagas menos. Y después las vendes en las tiendas. Donde viene el gran dinero del mundo, viene a los mercados de Amberes y entonces ahí tú vas a la tienda, tú has vendido tu lana, tienes tus doblones, yo quiero un santo para mi casa. Y en esa variedad, pero también preciosismo, vas a encontrar tú la pieza. Y eso que está haciendo Malina, lo está haciendo Guatemala, pero eso en cierta manera, en la alta costura, lo está haciendo Nápoles. Y lo está haciendo Génova. Y Nápoles y Génova se están descubriendo como los grandes centros de referencia también para la escultura que no se produjo en la Ciudad de México. ¿Ok? Y en relación a la segunda pregunta, y si me acuerdo de ella, ¿de qué era? Los artistas. Por supuesto que sí. Yo trabajo sobre todo la obra anónima, que me gusta el anonimato, ¿no? Yo soy tan sencillo. Mucha de esta obra, la del ACMA, tiene un nombre detrás, o sea, no sabemos muy bien, Estrada. Pero por supuesto, está la alta costura, por eso les puse la escultura del San José y la escultura que luego se va a hacer siguiendo al San José. Esos son los nombres propios, los nombres que ha sacado la historia del arte. Pero a mí esto es que todavía en el nivel que estamos no tenemos la suficiente capacidad para decir, ¿no serán los mismos talleres de los grandes maestros que están haciendo toda esta producción? Puede ser, pero cuando vas a la documentación te dice, el pueblo. Fui al pueblo de donde estaban los artesanos.
Y luego fui al del pintor. Claro, que también el mismo documento dice, y no vuelvo a hacer nunca más esto porque están todo el día borrachos. Pero eso es otra historia. Lo que es interesante es las diferencias, o sea, pueblos dedicados a la escultura y pintores en otros lados. Y eso es, al final, es las Malinas de Centroamérica. Y ese fue el gran éxito de Malinas. Unas piezas de gran calidad para un rango económico. Aquí son preciosistas y la fama las avala. Y por supuesto, están los nombres de la alta costura y están los del prêt-à-porter, que no es devaluarlo, por eso les solté este rollo al final. No es devaluarlo, es mirarlo desde una óptica de la historia del arte contemporáneo. ¿Y por qué no nos podemos anclar a Duchamp algo tan a Dalí, que está con un teléfono, con una langosta? ¿Por qué no nos podemos fijar en esos referentes para hablar de esto otro? La historia del arte te lo permite y la argumentación al final es más que sencilla, creo yo. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Okay. Oye, cuando nos hablaste del Cristo que decías que estaba hecho de puro textil, ¿es algo así como referente como escayola? No. Porque en la escayola también hay en tipo ornamentaciones, en retablos. Gracias. No, es textil. Textil moldeado. Son varias capas de textil, además muy interesante, porque van de más grueso a más fino. Son varias capas recortadas casi como un patrón que se tuvo que hacer a partir de un molde y con costura. No, el yeso, los aparejos son igual que en la escultura normal, pero el alma, o sea, la estructura interior, casi como un papel maché, son varias capas de textiles. Además, son textiles tafetanes de diferentes grosores, creo recordar, y de lino y de cáñamo, creo que recordar. No estoy ahí como muy claro. Creo que está en mi tesis doctoral, que la tienen en internet. Si tienen la suerte de encontrarlo. Oye, Okay. y entonces la escayola se refiere también mucho más a cuestiones tal vez de ornamentación, tipo telas que cubren un marco o algo así, ¿no? Los relieves, porque claro, en la escayola, vamos a hablar del yeso, los aparejos es la base de la policromía, o sea, aísla y refina y termina la escultura. Cuando hablamos de decoraciones de yeso, de escayola, en la escultura guatemalteca se hacen a pincel. En una hoja puede haber 50, según el tamaño de la hoja, en una hoja de un par de centímetros, en una pieza pequeña, cuando son punteados en relieve, puede haber 100 puntos. Imagínense eso multiplicado en una escultura de tamaño real. Y eso se consigue a base de pincel, de yeso con pincel. Puede utilizarse manga pastelera en algunas ocasiones, pero sobre todo es con pincel, porque cuando le hemos puesto el microscopio de altísima, super alta resolución, que ves los relieves, viajas por la policromía, ves perfectamente cómo es la forma de dejar con el pincel esos relieves de yeso. Pero son yesos a pincel. O sea, cargas el pincel y vas decorando, haciendo las hojas, hoja tras hoja, hoja tras hoja, en piecitas de este tamaño, de este. O sea, por eso te da lo mismo que sea la Virgen, el Santo o el Pastor. Lo que tienes que hacer son una serie de patrones de grandísima calidad. Y el yeso tiene mucho que ver en eso. Y además es una de las señas de identidad, que es otra de las relaciones que podemos aguantar, vincular con la Nueva España y sobre todo con el sur. Los relieves en las policromías y las aplicaciones doradas en los óleos. Por aquí y hacia allá también vienen las relaciones. Okay, gracias. Oye, y la otra pregunta es que, bueno, vi en los niños que nos presentaste de Guatemala y todo esto, indistintamente que podían tener paño de pureza o no me fijé bien, o sea, ¿estaban tal cual o ya estaban presentadas la talla con el paño de pureza? No, son paños de pureza de talla. Des en cuenta una cosa, si miran a Sor María Jesús de Ágreda, el niño, el paño de pureza del Cristo es el pañal del pesebre. Pero hasta las sandalias que fueron creciendo con él. Todo es sagrado en él. Y eso es muy bonito. Pero el paño de pureza son tallados. Y los paños de pureza en los cristos de pequeño formato, en los grandes de guatemaltecos, tienen su devenir en los modelos europeos, pero sobre todo en los marfiles europeos. Que siempre miramos los marfiles hacia
hacia el galeón de Manila, pero también venían de Europa los marfiles, ¿eh? O sea, que no hubiera elefantes en Madrid no significa que Alonso Cano no tallara también marfiles. Gracias. Nada. Sí. Hola, doctor. Buenas Claudia. noches. Gracias por la conferencia. Tenemos personas que nos están viendo en línea. Y Ay. José Campollo le Sí. manda un saludo desde San Marcos, en Guatemala, y le dice que la Casa de la Cultura de Misco, en Guatemala, tiene algunos tejidos antiguos muy similares a los de la policromía guatemalteca. Muchísimas gracias. José Campollo es un profesional de esa zona poco conocida que tiene un patrimonio, porque estamos hablando de un momentito muy concreto, pero Guatemala tiene una periodicidad en la historia del arte muy interesante y tiene una cantidad de piezas que decir, y él es uno de los personajes a los que respeto en la nueva. Es Nobel, no viene de la academia, pero es un referente y con el que comparto a veces, porque me colé en un chat lo de reconocer, un chat de adoradores del culto divino en Guatemala, o sea, me refiero, como se denominaban los escultores, que son adoradores del culto divino, que he aprendido muchísimo de ellos, de todas las piezas que van enseñando, y claro, yo me colé sin decir quién era, sino Pablo Amador, y es muy interesante, porque sí es verdad que él me ha enseñado cosas y hemos discutido, y hay mucho por hacer, pero llegan buenos momentos, hasta el punto de que creo que en el Prado va a entrar una pieza guatemalteca dentro de nada. ¿Y por qué no? Son demasiadas paredes para ocuparlas todas Velázquez o Rubens, por muchos que tengan. Sí, muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Y bueno, ya como una observación como de reflexión, nos decía que después del terremoto se convierte Guatemala como en este gran productor, pero… Se aboca, perdón, hay escultores, esos grandes escultores que están mirando, muchas de las piezas se pierden, otras viajan y muchas, como demuestra Johan, tienen que ser sometidas a restauración. Haroldo, que fue un investigador guatemalteco, que murió hace algunos años, documentó intervenciones sobre piezas históricas y cuando las vas a ver son policromías de 1810 o de 1795 y son esas policromías que nos sirven de enlace, pero en piezas anteriores que viajaron. Pero Johan da en su tesis ejemplos de templos que perdieron el 99% de su patrimonio y otros viajaron, otras piezas viajaron y migraron hacia la Ciudad Nueva. Y esa necesidad de nuevas piezas genera que se vuelva a tallar, que se vuelva a policromar, pero también que se aproveche eso todavía queda por documentarlo, pero es lógico, se está produciendo, hay tanta actividad y como ya tienen una fama, que al final es una forma de identidad y de mercado. Uh-huh. Le quería yo preguntar si lo que mencionaba sobre estas piezas de pequeño formato, ¿no? Uh-huh. Por lo que nos comenta también en los templos, también hay este tipo de trabajo que se genera allá. Uh-huh. Pero sí, lo que nos llega a nosotros tiene sobre todo esa pequeña dimensión, tiene que ver por la facilidad del traslado, por la devoción doméstica, por la cuestión de un patrocinio específico de quien encomienda, quien encarga la pieza, etc. Por supuesto, todo ello. Todo y indistintamente, sin jerarquía. Tamaños, no es lo mismo. Ahí cuando venían las piezas de Malinas en el 16, porque llegaban a los mercados españoles, a los mercados que se generaban de ganadería, el mercado, por ejemplo, hay diferentes puntos de mucho mercado de venta de ganado, pero también de lanas y todo ello, y sabíamos, por ejemplo, en Castilla, dónde estaban los comerciantes flamencos, dónde se colocaban, e incluso sabemos las cajas con 30 niños. Que tú dices, Dios mío, pero eso es como el autobús de los Simpsons, ¿qué es eso? Con tantos niños en la caja esa. Pero son porque se está vendiendo. La Conquistadora tiene hermanos por medio mundo. Pero eso se está produciendo en el 16, se produce en el 17 y se produce en el 18. Y claro, se estandariza. Ramón Avendaño habla a través de la documentación que analiza de un profesor que sacó Palomero, que sacó en Sevilla, cómo están diciendo los tamaños de las medidas de las esculturas para vender a América. Es más, y según el tipo de peana. Pero Isabel la Católica, cuando estaba evangelizando Granada en el 1500, después de la rebelión de los moriscos y irse todos
todo al garete cuando se estaba intentando haber una convivencia y llega Fernando el Católico y le pasa a todo el mundo la espada por encima y se quita al obispo y se pone a Cisneros y todo el mundo tiene que pasar por la pila bautismal, Isabel la Católica está trayendo un flamenco para hacer escultura de molde, para sustituir las antiguas ermitas, las antiguas mezquitas por nuevas iglesias. Y claro, con tanta escultura que tengo que poner, pues ¿qué hago? Traerme un escultor de moldes. Es curioso, ese es el origen de los Cristos de caña. La denostada Isabel la Católica. Creo que la denostada hasta que todo el mundo le gustó la serie de televisión, porque antes todo el mundo la odiaba y ahora dice que interesante la serie. Sobre todo cuando se compara con la mal hecha, no la historia de Sor María, de mi paisana, la octava musa. Porque Sor Juana no es de Azuaje, no es de Asbaje, es de Azuaje. Y Azuaje viene de Canarias. El centro del mundo, les digo yo, somos muy peligrosos. O sea que cuando cambian el billete de 200, lo cambiaron ahora por estos dos señores, es interesante porque es Azuaje, en verdad es Azuaje. Volviendo al tema, es fundamental entender todos los sistemas de producción. Porque muchas veces, y gracias a que el nivel que estamos en la valoración de los objetos artísticos, como decía yo, el romanticismo y como dice Tomasi, antes no se valorarían estas piezas. Y cuando yo hablo de seriación y hago estos juegos, ustedes dirán, pensarán que entonces se devalúa la escultura. No, son otras lecturas. Y otras lógicas y otras realidades que van más allá de lo bonito, de lo feo, de lo precioso, de cuánto costó, de la historia, de que si el barco casi se hunde pero sacaron a la Virgen, que va a hablar de historia del arte, de una historia del arte que tiene muchos pilares y entender la producción es una de esas formas de entenderlo. Es una aportación más, quizás un poquito rigurosa para América, igual no gusta, pero es lo que me sale. ¿Qué quieren que les diga? Hay veces que tú dices, pues me encantaría que salieran todas historias bonitas, pero... Perdón. Yo siempre me acuerdo una vez que con una videoscopía en una carta dentro de un Cristo de caña, decía, espérame, amor, espérame. Y tú dices, te emocionas todo leyendo eso que está dentro de un Cristo de caña. Y cuando llegas al segundo renglón creo que era no sé cuántas cosas de papas. O sea, había otro documento encima. A veces la historia del arte te lleva por donde no te lo esperas, pero lo importante es dejarte seducir por la propia historia del arte, para generar historia del arte. ¿Nos vamos a cenar? Como siempre, muchísimas gracias al Museo Amparo. Silvia, me tienes enamorado. Le agradecemos muchísimo al doctor Amador que nos acompañara esta tarde y pues las esculturas de las que él nos habló están en su mayoría exhibidas en las salas de arte virreinal del siglo XIX. Les invitamos a que en otro momento nos acompañen también para que las puedan apreciar y puedan ver pues precisamente ese preciosismo del que él nos habla. Muchas gracias.